Acompañan en esta sala Zoom y a las personas que empiezan a conectarse a nuestro Facebook. Vamos a dar inicio a la primera rutina técnica de esta quinta semana del trombón. Ay, yo que tengo por acá, perdón. Ya, lo siento. Y bueno, tenemos en sala a un gran amigo y compañero que se llama David Alonso Arboleda. Él está en estos momentos acompañándonos desde Medellín. Maestro David inició sus estudios musicales en la red de escuelas de música Medellín, estudió en la Universidad de Antioquia, posteriormente tuvo la oportunidad de hacer un Master of Music in Bass Trombone Performance en el Conservatorio de Boston, Estados Unidos, y bueno, también hace parte no solo de la Orquesta Filarmónica Medellín, sino del equipo docentes de la Maestría en Música en AFID, además de ser artista Courtois. Maestro, qué lujo tenerlo, bienvenido. Hombre, Robin, qué introducción, muchísimas gracias y de verdad por la invitación y como siempre es todo un placer estar por aquí compartiendo un poco con todos los que nos acompañan en estos eventos. Bueno, maestro, la sala es toda suya, tiene la palabra y bueno, damos inicio entonces a esta, como ya lo comentaba, primera rutina técnica de la quinta semana del trombón. Recuerden que vamos aproximadamente hasta las 4:30 y bueno, maestro, tiene toda la libertad del manejo de la temática. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero que compartamos un poco. La idea no es que solo hable yo, eh, sino que intercambiemos un poco ideas y hay algunas preguntas en lo que vayamos hablando. No duden en hacerlas y cualquier duda también pues la podemos aclarar aquí entre todos. Entonces, bueno, hoy nos llama un poco esta actividad a hacer a un trabajo técnico. Entonces, digamos que puede ser eso de la técnica. O sea, ¿en qué pensamos nosotros en la técnica? Técnicas son herramientas que nosotros vamos
ganando, por decirlo, o vamos desarrollando, que nos permiten desenvolvernos mejor, digamos, en lo que nosotros hacemos. En este caso, pues, en tocar nuestro trombón. Son herramientas que se van sumando a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que escuchamos, pero muy importante, a partir de lo que vamos experimentando cada uno de nosotros y a partir de conocernos muy bien. Digamos, me refiero al hecho de saber realmente cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos para poder sonar mejor en el trombón. Entonces, en la parte técnica es muy importante, que siempre hemos hablado, uh, digamos que nosotros empezamos con nuestra rutina de estudio, digamos la rutina de estudio, que cuando uno habla de rutina, digamos que a veces se puede pensar en algo que es simplemente como que es lo mismo siempre. Bueno, puede ser que cada día nos tengamos o nos debamos sentar a trabajar en nuestro instrumento, pero esta rutina no tiene que ser siempre de lo mismo. Entonces, muy importante también poder siempre a partir de las necesidades que tengamos, poder, digamos, trabajar diferentes maneras de hacer las cosas. Ahorita entonces, digamos, dentro de nuestra rutina técnica hay un punto muy importante y que lo tenemos que aprender también a pensarlo como, digamos, una introducción en el momento que nosotros estudiamos, que es la parte del calentamiento. Una cosa es trabajar técnica y otra cosa es hacer nuestro calentamiento. Porque nuestro calentamiento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en nuestro calentamiento lo que ponemos es nuestro cuerpo a funcionar, como que calentamos motores, por decir así. Prendemos el motor, pero ya todavía no le damos, digamos, por decir así, marcha al carro, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero es siempre, hay cosas que digamos que nos van a ayudar mucho en nuestra rutina o en lo que nosotros hacemos, como si trabajamos con nuestro cuerpo, pues todo aquello que nosotros hagamos en beneficio de nuestro cuerpo también nos va a ayudar mucho. En este caso, tener un poco de actividad física siempre va a ser bueno porque también nos va a ayudar a que tengamos un mejor control de la respiración para que físicamente nos estemos mucho mejor. Y no solamente, digamos, desde la respiración, sino también el hecho de que nosotros tenemos un instrumento que es pesado y si no tenemos, digamos, nuestro cuerpo no tiene la fortaleza necesaria, pues nos podemos herir un poco. Entonces, digamos que la actividad física me parece a mí que es vital también para que podamos tocar mejor el instrumento. Lo otro es, entonces, en el calentamiento, muy importante los ejercicios de respiración. Y lo otro es el sonido. Lo primero que debemos hacer es, el sonido se produce por la vibración. A veces nosotros decimos, es sino soplar, 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 pero no, realmente lo que produce el sonido es la vibración, que claro, que la vibración se produce también por el aire, ese contacto del aire con nuestros labios. Entonces, últimamente he estado pensando mucho en esa idea, no solamente del hecho de soplar, sino que realmente mis labios vibren, que mis labios respondan digamos, como a lo que hace el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? He estado trabajando un poco la parte del free bassing, ¿sí? La vibración, solamente la vibración del labio, y lo utilizo haciendo ejercicios. Ahí me pueden ustedes seguir un poco, lo vamos haciendo. Hacer ejercicios, en este caso yo utilizo el stamp de la trompeta, o a veces hago un ejercicio como un ejercicio que tiene el maestro Charles Vernon también, que es muy melódico, sencillo también, como para poder enfocarnos realmente en esa parte melódica. Entonces, lo primero que hago, y ahí sí utilizo estas herramientas, digamos, tecnológicas, que es muy importante, pues si ya nosotros realmente utilizarlas, hay una aplicación que se llama Tonal Energy. Con esta aplicación lo que vamos a tener son unos drones, que son sonidos, produce algunos sonidos y los puedo sostener aquí. En este caso pueden escuchar, ahí tengo el si bemol. A partir de ahí hago
Entonces, como les estaba diciendo ahora, lo más importante ahí es conectar siempre, siempre desde la vibración, o sea, que el labio siempre esté vibrando, se esté conectando todas las notas. Y de esa manera también lo que nos ayuda esto a mantener mucho más digamos, la embocadura en una posición mucho más estable, que eso es lo que debemos hacer. Muchas de las dificultades técnicas que nosotros tenemos en el instrumento tienen que ver con movimientos excesivos. Por eso a veces nos da tanta dificultad tocar ciertas cosas o pasar de un registro a otro, porque de pronto ese cambio que hacemos está relacionado pues con movimientos exagerados. Entonces esto lo que nos va a ayudar es a tener siempre el control. Yo le pongo mucho cuidado a las comisuras de esta parte acá y dejo que, entonces en este caso también trato de relajar aquí todo y lo que hago es que el labio me responda. Yo ya he hecho esto, yo sé que para algunos es difícil hacerlo en esa octava, porque ahí realmente estoy en la octava del trombón bajo, por decirlo, pues está yendo al pedal, ¿cierto? Pero lo podemos hacer a partir de una nota intermedia, por ejemplo, vamos a probar con Fa, un momentico, con el Fa, por ejemplo. Entonces todos vamos a intentar eso. 3. ¿Sí? Entonces podemos ir hacia arriba, medio tono arriba. Y podemos seguir subiendo a medio tono sol. Lo importante, muchachos, y todos los que estamos aquí presentes, es lo que les digo, que nunca deje el labio de vibrar y que haya siempre una conexión en las notas. Vamos a hacerlo, por ejemplo, el si bemol, vamos a saltar un poquito porque si hacemos el si bemol arriba. Entonces, importante, podemos hacer ese ejercicio. Yo a veces puedo utilizar el que les dije ahorita del maestro Charles Vernon, que sería... Entonces, cuando nosotros no perdemos de vista esto, la idea aquí, en realidad estoy como poniéndome muy cómodo, estamos aquí en confianza, eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, lo que yo busco aquí, como digo, siempre es la conexión, siempre la respuesta del sonido. No sé si le ha pasado en algún momento que ustedes soplan pero no suena el trombón. Pues nos enfocamos en soplar, pero el labio no responde con la vibración. Entonces lo que yo me he puesto, digamos, siempre como meta es que realmente el labio responda desde la vibración. Cualquier cosa que haga... Ya esto del freebassing, digamos que realmente se vuelve un poquito complicado porque tal vez en algunos momentos nosotros sintamos que tenemos un registro muy corto, porque realmente estamos acostumbrados a veces a forzar mucho o a manipular bastante, de abrir o de movimientos muy grandes. Entonces, claro, en el momento que nos vamos a exigir hacerlo todo aquí en un punto, digamos, en un punto central, se nos hace difícil. Pero las bondades del trabajo, del estudio de esto, siempre tratando de ampliar cada vez más el registro, es que cuando llegamos al instrumento ya tenemos un montón de cosas resueltas. Antes de llegar a nuestro trombón, nuestro labio está vibrando, ya tenemos en nuestra mente
los sonidos que queremos hacer. O sea, ya estamos trabajando, antes de coger el trombón, ya estamos trabajando en afinación, producción de sonido, en todo. Entonces, claro, vamos a ganar mucho tiempo, por decirlo así, antes de llegar a nuestro instrumento. Entonces, ya cuando hacemos este trabajo, yo les digo que lo he estado en esta cuarentena, es cuando más he tenido el tiempo como de dedicarme a este tipo de ejercicios, y le he encontrado mucha bondad, como les digo, desde la parte de siempre la conexión desde la vibración. Ya luego, en el momento de llegar al trombón, pues ya yo en realidad llego al trombón y no siento como que estoy frío. No sé si les sucede muchas veces que llegan al trombón y se sienten como, uno se siente incómodo. Siente primero la boquilla helada, ¿sí? Y después no sé por qué razón uno se siente muy extraño. Entonces, este trabajo, por ejemplo, con el basing, me ha permitido que cuando llegue al trombón, en realidad no me siento frío. Simplemente voy a hacer lo mismo que estaba haciendo. O aquí estoy simplemente poniendo como un ejercicio, pueden ser muchos más. Una de las cosas que yo siempre he pensado, o le digo mucho a mis estudiantes, lo importante no es lo que hagas, sino el cómo lo hagas. Y aquí estamos trabajando en el cómo. En este caso es conexión del sonido, vibración constante. Entonces llegamos al instrumento, cualquier ejercicio que hagamos que mantenga, que tenga esa búsqueda, o sea, que se mantenga con ese mismo objetivo. Entonces, en este orden de ideas, puedo hacer el mismo ejercicio que hice con el basing, lo puedo hacer en el trombón, ¿sí? O simplemente hago escalas muy sencillas, pero siempre desde si lo quiera lo podemos hacer. Vamos a hacer esto. Subimos la escala y luego simplemente lo hacemos como por saltos. Fa, mi, fa, re, fa, do, fa, si, fa. Subimos en grado conjunto y luego bajamos haciendo los salticos en diferentes intervalos. Entonces sería... Sí, ahí lo pueden hacer. Me gustaría saber, en algún momento, si alguno quiere abrir micrófono y tocar mientras toca el ejercicio, sería genial también. Nos podemos, no sé cuántas personas estamos aquí. En algún momento, todos tienen el trombón. En algún momento, si le pido a alguno que suene, lo puede hacer. Puede hacerme el ejercicio Diego Jaramillo. Puede hacer la escalita. Sí, maestro, ¿puede repetirla, por favor? Está. Es la escala de fa, ¿verdad? Sí, señor. Eso está muy bien. Sí, entonces en este caso, por ejemplo, cuando hacemos la escala, ya tenemos un reto, hacemos primero grado conjunto y ya después tenemos los saltos. ¿Y qué sucede normalmente cuando tenemos saltos? Que empezamos a hacer movimientos a veces muy grandes en nuestra embocadura. Entonces, ya siguiendo un poquito el orden que estábamos haciendo y que estamos aquí en el calentamiento, recuerda que estamos en el calentamiento. Son ejercicios muy simples que, digamos, que pongan a funcionar el motor, calienten el motor del carro, por decirlo así. Entonces, en este caso también, muy importante, desde ya, si empecé con la idea de mantener todo mucho más al centro, cuando hago la escala, ponerle cuidado para que suceda lo mismo, porque ya después cuando empiezo a tocar el trombón es donde me olvido un poco de eso y empiezo muchas veces a hacer movimientos muy grandes. Entonces, yo lo voy a hacer con fa sostenido. Si ustedes se dan cuenta acá, no debería haber mucho movimiento. Recuerda que también, digamos, en esto de la técnica, lo que tenemos que lograr también es que lo que hagamos nos facilite.
que nos facilite también en el momento de tocar. Que todo, y en este orden de ideas, digamos, lo que yo busco es que todo esté mucho más en el centro, de evitar movimientos muy grandes, porque siempre movimientos grandes siempre nos van a generar mucho problema, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Después de esto, o sea, podemos hacer todas las escalas, ustedes las pueden... Sí, ahí simplemente es como un resumen, un poco de lo que haría. Si quieren, por favor, algún otro muchacho, digamos Ricardo. Ricardo, de pronto que me toque la escala del la bemol mayor un poco con esta idea. Lento, yo la última vez lo hice muy rapidito, no, pero lo pueden hacer lento. Eso. Y cuando tenemos, por ejemplo, tienes un trombón con transpositor y cuando hacemos este tipo de ejercicios, buscar posiciones que nos faciliten un poco como y que nos den esa fluidez. En este caso, por ejemplo, de la bemol, el si bemol con llave. Por ejemplo, en esa parte facilita mucho, desde la parte técnica, hacer ese si bemol ahí. Como haríamos una escala de la mayor. Mire que la escala de la mayor, normalmente nosotros que hacemos el si natural. En realidad es con la de la bemol mayor, simplemente hacer lo mismo, pero una posición más abajo. ¿Sí? Y eso va a ayudar también mucho en el momento de, más que todo, si vamos a hacer luego pasajes rápidos o algo, ¿sí? Muy, muy importante, pero suena muy bien, muy bien. ¿Podría hacerme de pronto, Alejo, puedes? Qué bueno verte por ahí, sí, hacer si mayor, Bueno, por favor. voy a probar que tengo mi sobrina en el estudio, a ver cómo se escucha. Tranquilo, tranquilo. ¿Se escucha o muy suave? Sí, no, ¿Sí? suena bien, suena muy bien, eso es. Diego, de pronto que... Diego ya tocó. Espere que por ahí Miguel de pronto si tiene, si puede tocar. En este caso, por ejemplo... Qué pena, maestro, ¿podría repetirlo? Estaba aquí arreglando una cosita. Si bemol desde el pedal. Ok. Perdón. Eso es. Sí, muy importante, está muy bien, está muy bien. Recuerda que de todas formas, que nos pasa a todos también, es el no olvidar el principio, el por qué estamos haciendo esto. Lo primero que hablamos es conexión. Sino que claro, cuando es un ejercicio, y ahí vengo una cosa que es muy importante, cuando estemos calentando, hagamos ejercicios sencillos. Este para mí es sencillo porque lo hago muy a menudo, no es un ejercicio difícil en realidad, pero ustedes lo pueden hacer con un ejercicio con el que ustedes estén mucho más familiarizados, porque es muy importante que en el momento que estemos haciendo el calentamiento, cuando estamos haciendo calentamiento no estamos trabajando técnica, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo el calentamiento, nos estamos enfocando en poner en marcha nuestro motor, ¿cierto? Entonces, en la parte de la vibración, todo lo que es importante en el momento de tocar el instrumento, ¿cierto? Entonces, ya en el momento que ponemos ejercicios que hay que pensar mucho, ya ahí no estamos calentando, sino que ya estamos estudiando y ya estamos aprendiendo otras cosas. Y cuál es el peligro de pronto de hacer esos ejercicios que son muy complicados dentro del calentamiento, que perdemos el enfoque. O sea, que ya vamos a empezar a pensar más en la estructura del ejercicio como tal que en el objetivo del ejercicio. En este caso, digamos, la conexión del sonido, la vibración constante. Es muy importante, por eso, digamos, la gran diferencia entre el calentamiento y ya la parte del trabajo técnico, que ya hay cosas mucho más específicas, ya sí estamos estudiando, pero aquí estamos poniendo en marcha ese motor. Entonces,
Por ejemplo, ahí no estamos trabajando nada de lengua, todo es simplemente soplar y vibrar, simplemente vibración. Que asimismo también, pues, ya cuando hacemos vibración, hacemos también con la flexibilidad, que es otra, digamos, por las características de nuestro instrumento, pues, digamos, tenemos la posibilidad de acceso a cada uno de estos intervalos de la serie armónica, ¿cierto? Entonces, es muy importante que hagamos esos ejercicios, ¿sí? Entonces, puede ser cualquier ejercicio, pero en el caso del calentamiento, que es un ejercicio simple, recuerden que aquí seguimos con el principio de todo más cercano. Si quieren, yo hago y ustedes me responden y ya hagámoslo en esta dinámica. ¿Sí? Ya ustedes van a estar allá, yo lo toco y ustedes responden. Ustedes. Eso es, ¿sí? Entonces, mire, son ejercicios simples. ¿Por qué ejercicios simples? Porque van ejercicios en los que no me tengo que pensar, tengo que poner a pensar mucho en la estructura y me puedo concentrar realmente en lo esencial. En este caso, siempre en la conexión. Está bien. Entonces, hasta ahí, en el mismo calentamiento también, si quiero hacer un poco ya poner en funcionamiento un poco la lengua. Eh, puede ser, o sea, cualquier ejercicio que nos ayude un poco, pensando siempre asociarlo mucho con la manera en que yo lo pueda cantar. El mismo funcionamiento de cuando yo canto. Algunos dicen ta 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 ta, algunos pueden decir te 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 o ti 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 ti, bro. Ta 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 ta. Lo importante es que la lengua siempre se mueva con libertad. Ta 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 ta. En ese ya iba en mi. Mi bemol está en fa. Tratar de que nada interrumpa el flujo del aire, la vibración, ¿sí? Y que aunque digamos, la lengua se pone un poco en el camino, que no sea mucho en realidad, que sea solamente lo necesario para hacer esa separación, para hacer por decir así, esos cortes en toda esa parte del sonido, ¿cierto? Lo que hace la lengua es dividir, nos divide un poco pues como con toda esa línea del sonido, pues ya hay en la parte para que todo lo que es, digamos, rítmico. Entonces, muy importante, digamos, como permitir que la lengua se mueva con libertad y no tratar de hacer cosas antinaturales. Es que eso es lo que sucede a veces.
que tratamos ya de llegar al instrumento haciendo cosas muy, no, sin reconocer, digamos, ya las cosas que uno tiene ganadas en realidad. O sea, ya nosotros tenemos un lenguaje, ¿sí? Ya nosotros tenemos un idioma y nuestra lengua, digamos, que funciona, cumple su función en la pronunciación, por decirlo. Entonces, a veces llegamos al instrumento, deberíamos hacer un poquito, es como es relacionar el momento de la articulación del instrumento como la articulación cuando nosotros hablamos. ¿Sí? Nosotros no estamos forzando como tal en el momento de hablar. Si bien hay muchas veces tenemos que poner cuidado, de pronto es como los que presentan noticias y todo esto que ustedes lo ven, que ellos exageran un poco, a veces exageran un poco en su pronunciación, o sea, en su articulación para que haya más claridad. Eso también nos sucede a nosotros, pero hay un momento en los que finalmente es muy, muy, muy natural. Ya si queremos que sea algo que es mucho más claro, pues ya tenemos la opción, digamos, de poner un poquito más de énfasis, ¿sí? Ser un poquito más incisivos, pero todo tiene que partir, digamos, desde lo natural. Todo, o sea, en realidad, si yo tengo, ahí estoy dejando que fluya el aire. Sí, si quiero ya, ese es con T, si quiero con D. Si quiero con R. Si quiero con D. Y que lo único que cambia ahí, todo el aire siempre es el mismo, digamos, la respuesta del sonido como tal es el mismo, lo único que cambia es la intención. Aquí se nos va a alargar un aguacero. La intención, eso no son, esos truenos, no es el trombón, eso es la naturaleza. Bueno, entonces, lo que les decía un poco, mira que lo que cambia en la articulación es, digamos, esa intención de la lengua o la consonante que podemos utilizar, digamos, pero la función del aire es totalmente igual, o sea, y la manera en que nuestro cuerpo debe estar relajado, todo esto, siempre es lo mismo. Porque no sé si se han dado cuenta que a veces uno quiere hacer algo más articulado y empieza a cambiar un montón de cosas o sea, lo único que tendría que cambiar es digamos que la intención de la lengua, pero muchas de las cosas digamos que nosotros tocamos, a veces tenemos la idea o realizamos cambios casi de todo el cuerpo. Entonces, es como cuando una persona, digamos, en algunos casos toca suave y cuando ya toca fuerte hace mala cara o hace todo eso porque tenemos como la idea o se tensiona el cuerpo porque tenemos la idea como de que eso va acompañado con esfuerzo, ¿no? Y en realidad no, o sea, hay muchas cosas que no pasan así, pasa lo mismo con la articulación. A veces nos pasamos en el momento de articular, entonces si estoy tocando, digamos, un estacato, pues no porque sea un estacato, entonces no tengo que forzar nada, simplemente la intención de la lengua tiene que, digamos, lo que yo tengo que buscar es que haya separación entre las notas. Ni siquiera aquí en la parte de la embocadura, miren que no es una cosa de movimientos ni nada, ¿no? Eso, todo esto, muchachos, viene con el principio de mantener todo más al centro, ¿sí? Entonces podemos hacer escalas, una escalita sencilla para trabajar en eso. Entonces ya calentamos, digamos que hicimos, en ese caso, ya porque yo he hablado mucho y eso, explicando varias cosas, pero digamos que en ese calentamiento que hice, primero puse a funcionar el aire, que hizo vibrar los labios, ¿cierto? Entonces ya después llegué al instrumento y también dejé que el aire se moviera y ya me fui, digamos, a tocar lo que eran escalas sin articulación, hice un poco después de flexibilidad, ya hago las escalas, entonces ya podemos decir, y ya ahí, pues digamos, la idea es podernos mover en todo el registro del instrumento. Entonces yo ya digo, listo, ya calenté. Normalmente en ese momento uno hace una pausa, se toma, no sé, un cafecito o algo. Y bueno, y ya entonces empieza la parte técnica, o sea, el trabajo técnico, muchachos.
¿Y a mí qué me dice? Yo sé que todos, hay ciertas cosas que todos tenemos que trabajar. Sí, son cosas muy características de, digamos, de nuestro instrumento. Sin embargo, todas esas características que tiene nuestro instrumento no para todos representa la misma dificultad. Hay muchos, hay muchos que tienen facilidades para la flexibilidad. Hay muchas personas que tienen muchas habilidades para el registro agudo, otras para el registro grave, otros tienen, digamos, habilidades en el orden, en el caso, pues no solamente en el momento de tocar el trombón, sino que tienen una muy buena lectura o lo que sea. Lo que quiero decir con esto es muy importante cuando vamos a realizar nuestro trabajo técnico, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y también a partir de eso también saber cuáles son nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades es en lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Nos pasa mucho que a veces trabajamos, en nuestro trabajo técnico somos felices haciendo todo lo que nos sale, todo. Entonces vamos a trabajar flexibilidad y hacemos 5, 10 tipos de ejercicios de flexibilidad o por lo menos estructuras, por decir, de flexibilidad. Sin embargo, yo creo que pues uno no necesitaría hacer todo eso. O sea, si en realidad lo que quieres es hacer muchos ejercicios, entonces piensa un poco, ¿es lo que vale es la cantidad o la calidad de lo que haga? Entonces yo por lo menos siempre es muy importante o siempre pienso cuáles son esas cosas. Yo me sé mis debilidades, pero a partir también de reconocer mis fortalezas. Sí, porque la idea no es tirarse uno duro y pensar que todo está mal, no, yo creo que tenemos que reconocer, porque las cosas que nos salen bien y para las que somos buenos, ¿por qué? Porque esas cosas para las que somos buenos es lo que nos va a ayudar a fortalecer las cosas que de pronto tenemos un poco, como decimos nosotros, un poco flojas, ¿sí? Aquí se largó un aguacero, muchachos, tremendo, ojalá no se nos vaya a cortar de pronto la comunicación. Entonces, es muy importante siempre que nos hagamos la pregunta, ¿cuáles son esas cosas que yo necesito fortalecer? En el caso mío, tengo, digamos, siempre he buscado, digamos, en la parte de la articulación, que hacer realmente que suene siempre muy fluido y que poder hacer los cambios, sea legato, sea staccato, pero siempre mantener como la misma intención. Entonces, digamos, hay momentos en los que tal vez yo me pongo muy tenso y en esa parte de la articulación que es en nosotros, digamos, es muy importante también porque la articulación de nosotros es aire, lengua, movimiento de la vara y si alguna de esas falla, se nos daña la articulación, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, me sucede que puede ser que me tense mucho desde el brazo. Entonces le pongo cuidado. Yo tengo tendencia a veces a tensionarme un poco en el momento de tocar. Entonces, es muy importante saber o conocer eso en mí porque eso es a lo que le pongo cuidado. Le pongo cuidado a mantenerme tranquilo. Y no se imaginan todo lo que me ayuda, ¿cierto? Simplemente ponerle cuidado a eso y todo fluye mucho mejor. Entonces es muy importante que le pongamos mucha atención a esas partes débiles y realmente trabajar en ellas. Y como les digo, esas cosas que a nosotros se nos da más con facilidad, no quiere decir que las dejemos de hacer, pero no les tenemos que dedicar tanto tiempo. O sea, no nos podemos quedar en nuestra rutina de técnica haciendo solo flexibilidad o solo ciertas escalas. O no, tenemos que tratar porque en la música o sea, si nosotros estamos haciendo un trabajo técnico, lo que estamos es desarrollando herramientas, estamos ganando herramientas para aplicar en la música. Entonces es muy importante que entre más herramientas tengamos, va a ser mucho, mucho mejor. Y no hacer, digamos, no repetir tanto, sino ser muy concisos en lo que necesitamos para después, muy importante también en el momento, ya es llegar a la música y aplicar todo lo que nosotros trabajamos. Porque suele pasar también de nuestro trabajo técnico, hacemos muchas cosas que en el momento de ponerlas en contexto no somos capaces de ponerlas o no pensamos en ellas en el momento de necesitarlas en la música, ¿sí? Entonces es muy importante, como les dije ahora, digamos que la técnica son esas herramientas que nos ayudan a realizar como una tarea específica de una forma eficiente. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y ya después
muy importante también, una idea eh, que ahorita se me vino a la cabeza. Siempre pensar en la técnica al servicio de la música. No técnica simplemente para que me suene bien la articulación, no para que sea bien el legato. Sí, o sea, eso está bien, pero lo más importante es que esa técnica nos tiene que ayudar para que suene mejor la música. Siempre la música es la que, el fin de lo que nosotros podemos trabajar, todo lo que nosotros hagamos, que queremos poder hacer música de una manera mucho más libre, ¿sí? Muchachos, si tienen alguna pregunta ahí donde vamos, de pronto algo en específico, de pronto que de pronto piensen ustedes o tengan la duda de cómo trabajarlo, algún aspecto técnico, no sé quién me dice, si tienen por ahí de pronto. Yo, maestro. Sí, Hola, soy Diego. Diego, ¿cómo Cuando estás? estudia las notas largas, ¿en qué se enfoca? O sea, aparte de tener una buena afinación y un buen sonido, ¿hay algunos aspectos que se enfoque cuando estudia sus notas largas? Sí, yo creo que en ese caso siempre pienso en cantar, en que estoy cantando, ¿sí? Es que tiene que esa nota tiene que tenga vida. En algunos momentos pienso en que la estoy como que la estoy saboreando y eso me permite como tener siempre el control y sacarle como el provecho. ¿M? Porque si uno lo piensa simplemente desde el aspecto técnico, no puede decir, mantener el aire y eso es lo que se tiene que tener, ¿cierto? Pero entonces puede ser que tenga digamos, en mi mente tenga la idea de una línea, ¿sí? Una línea, de pronto. Pero ya, digamos, si lo hablamos desde la visión que pueda tener para que la nota se mantenga, pero ya en el momento de darle vida a esa nota, en mi caso yo siempre pienso como que la saboreo, como que le estoy sacando el... ¿Sí? O sea que no me limito simplemente a que la nota se mantenga, sino que trato de ponerle algo de vida. Pero eso sí, desde lo técnico, digamos, cuando hablamos desde lo técnico, lo importante ahí es mantener, ¿cierto? La posición, mantener firme las comisuras, la embocadura. Eso me va a ayudar porque si tengo si está esto muy flojo acá, pues vamos a tener va a haber una tendencia que se me mueva la nota. Sí. Lo otro también, el aire constante. ¿Por qué? Es porque si el flujo del aire no es constante, entonces es donde tenemos como esos saltos en el sonido. Tiene mucho que ver el control. Porque también estar muy relajados, porque cuando soplamos, por ejemplo, y estamos reteniendo mucho el aire desde el pecho, a veces que tensionamos un poco aquí en el pecho, entonces ¿qué va a pasar? Es como lo mismo que pasa con la voz, imagínate, aquí estoy apretando acá, mira la calidad de mi voz, ahí mismo, entonces lo que busco también en el momento del sonido es liberar todo esto, y más cuando hago notas largas, liberarlo. Cuando se hace más difícil, cuando estoy en el registro agudo, sí que se hace un poco más difícil, porque en el registro agudo ya tenemos mucha presión de aire, no, presión de aire, no estoy diciendo tensión, porque esa es otra cosa. Tensión es lo que debemos evitar, pero vamos a tener presión del aire. ¿Por qué? Porque tenemos al aire a una gran velocidad y tenemos una apertura muy pequeña que genera, digamos que genera como compresión del aire, como que se retiene un poquito ahí porque está saliendo solamente, digamos, un hilo delgado de aire. Entonces, por ejemplo, en el agudo, a veces es un poquito más, hay que tener mucho cuidado. Como llegar a ese punto de... También buscar la manera en no, digamos, al hacer el agudo, que esa presión de aire no se confunda con tensión, porque en el momento que empezamos a apretar o a tensionar, es donde ya el sonido se nos va. Entonces, por ejemplo, la pregunta que haces con respecto a las notas largas, mira la diferencia que hay y hay que saber manejar. En el caso de los graves, la libertad del aire y estar de pronto un poco más abierto también a veces genera un poquito de descontrol, más que todo en los pedales.
¿Qué pasa en los pedales? Como los pedales requieren aire lento, entonces nosotros tenemos, a veces se nos descontrola un poco porque nos quiere ir el aire mucho más rápido de lo que necesita. Entonces, digamos, en el grave, por ejemplo, el control está en esa lentitud del aire, mantenerlo parejo, controlar de que no se nos vaya más. Y lo mismo que les digo ahora, yo lo pienso como que estoy saboreándolo ahí. Mantener. A veces pienso un poco también como si fuera a empañar un espejo, que lo hace uno con, si uno quiere empañar un espejo, tiene que hacerlo con aire muy cálido. Entonces en los graves sí que el aire de pronto se necesita hacer más cálido, pero por naturaleza también sucede porque igual la apertura está un poco más grande digamos que ¿cómo lo ponemos ahí? Como el hilo del aire es como más amplio, por decirlo, la línea. Entonces, eso es lo que, digamos, pensaría en ese caso. Muy importante, el control del aire en los graves con respecto a la velocidad, ¿cierto? Y el control en los agudos en el hecho de no confundir presión con tensión. El momento que aprieto va a ser muy difícil. Y mantener siempre la columna del aire lo más estable posible. Listo, eso es un poco lo que pienso de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo algunas, profe. Sí. Perdón, David. Primero, había mencionado que tiendes mucho a tensionarte, pues Sí. supongo que en algunos puntos. ¿Qué has hecho para manejar estas tensiones mientras pues tocas o estudias, demás? ¿O qué recomiendas hacer en estos casos? Es muy importante, ¿sabes? Lo más importante en el estudio es que sea consciente. De ahí, de ahí viene el punto de algo que es de verdad. O sea, se ha dicho o se ha sabido que nosotros a veces, ya en momentos muy largos dentro de nuestras rutinas, llega el momento en que uno se desconecta mucho o pongámoslo así, simplemente, o sea, que la mente tiene la capacidad de concentración solo por tiempos más cortos. Es muy importante eso. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque, digamos, lo más importante de eso es crear conciencia, escucharse y escucharse uno mismo. No, yo no estoy hablando simplemente del sonido, sino en vernos. O sea, yo, por ejemplo, yo he identificado muchas cosas en mi manera de tocar y todo eso a partir simplemente de estar frente a un espejo y mirar qué relación tiene la manera en que suena el trombón en cómo yo me veo. Y hay muchas cosas que he cambiado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no suenan bien en el trombón, pero que tampoco se ven bien en mi aspecto. O sea, en el momento que yo me veo en el espejo, yo digo, es imposible que quiera que esto me suene bien si yo me veo así. Y a veces concentrándome en cambiar como desde lo físico o evitar esas tensiones, que se me vea más tranquilo, eso me ha ayudado más que repetir y tratar de hacer un montón de cosas en el trombón, es mirarme y corregir eso. O sea, yo tengo la tendencia a veces de quedarme mucho con este hombro acá. Entonces ya soy consciente de eso siempre. O sea, no quiere decir que hay momentos en los que se me puede escapar, sí, pero lo más importante es como cuando uno empieza con la meditación, concéntrese en la respiración. Si de pronto en algún momento se fue para otro lado, pensó otra cosa, no se preocupe, no pelee con eso, simplemente vuelva otra vez a la respiración, volver. Entonces yo lo que busco, muchachos, es siempre volver como a mirarme, volver a cómo me veo, a cómo me siento. Eso me ha ayudado mucho. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues, digamos, es muy importante también en el momento de escoger los ejercicios que hago, que me permita, que sean ejercicios que me permitan ver realmente qué es lo que está pasando conmigo. Porque hay momentos en los que uno estudia o cuando uno toca, porque yo digo que cuando en el estudio siempre debe ser consciente. Ya en el momento que yo no estoy pensando lo que sea, yo ya no estoy estudiando, estoy tocando o ya, o sea, en realidad no, digamos que no voy a tener no voy a cumplir con tantas cosas ya en ese momento, ¿cierto? Y hay muchas veces en que ya estoy en piloto automático, ya ni siquiera sé qué, o sea, no tengo ni siquiera que pensar o lo que sea. Entonces yo trato
digamos, el piloto automático ya tal vez estar ya en el momento que estoy haciendo obras, estudios, que esté, o sea, que sienta que como que la técnica deja que todo fluya, ¿cierto? Pero al momento del estudio yo creo que lo más importante y para lo que te digamos, comentaba ahorita Carlos, es siempre estarse observando. Eso es vital, vital, para que siempre digamos que puedas cumplir como con tus objetivos y para que eso vaya cambiando. O sea, como te digo, hay muchas cosas que suceden, no hay muchas conexiones cerebrales que uno ya tiene por la manera, o sea, uno ya hace las cosas de ciertas maneras y eso genera ya unas conexiones, ya uno, digamos, dice, es que yo lo hago así o lo que sea. Pero cuando uno está cambiando los hábitos y todo esto, tiende mucho a pasar que, o sea, tiene uno que crear nuevas conexiones. Para crear esas nuevas conexiones hay que estar muy atento y nosotros cuando estamos estudiando, estamos creando nuevas conexiones y normalmente estamos tratando de reemplazar cosas que tal vez no hacemos muy bien. Entonces, pues es muy importante estar muy atentos para que se hagan unas muy buenas conexiones y que realmente esas conexiones sean muchas más importantes que las que yo tenía anteriormente. Puede ser que esa información que yo tengo por allá guardada en algunos momentos de descuido salga, pero lo más importante no es que salga, sino que yo sepa otra vez volver al camino correcto, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, me ayuda un poco en esa tarea. ¿Alguna otra preguntita? Maestro, una pregunta Sí, también frente al registro grave, suele pasarme algo, y es que empiezo a bajar y el sonido es sólido, pero a medida que voy bajando un poquito más empieza a hacer más aire y menos vibración. Entonces es un sonido que no es agradable, por lo menos a mí no me agrada, y que sí, pues también me, me exige mucho más aire. Entonces no sé qué hacer, cómo podría estudiar, pues yo trato de estudiarlo con la nota larga y todo, pero pues llega un momento en que el si vemos, por ejemplo, bien, pero voy bajando, bajando hasta que ya el aire no me da y lo que empieza es a llenarme como de cierto estrés el solo ejercicio, porque no me alcanza el aire para suplirlo. sí. Y sabes que yo creo que eso nos pasa a todos y tranquilo, tranquilo que eso sucede. Esta semana vamos a tener la fortuna de tener al maestro Ben Van Dyke también en esta semana del trombón. ¿Y por qué lo traigo, digamos, a este tema? Porque recuerdo cuando lo conocí en el año 2008, que fue el mismo año donde tuve la fortuna también de conocer a Robinson. Y desde allí viene nuestra amistad. Eh, yo le pregunté al maestro Ben Van Dyke, no sé si él lo recordará ahora en un momento, yo le decía, maestro, ¿qué hago para que me suenen mejor las notas graves? Entonces él se me acercó así como quien no quisiera que lo escuchara otra persona y me dice, less air, o sea, menos aire. Entonces yo me quedé ahí, digo, ¿cómo así que menos aire? O sea, si uno siempre, o sea, lo primero que uno, digamos, en el momento de hacer digamos, los graves, lo primero que siente es la necesidad de más aire, ¿cierto? Pero en ese momento lo pensé así, yo lo trabajé, trabajaba todo esto, pero ya después entendí que cuando él hablaba de menos aire, ni siquiera hablaba de menos cantidad como tal, sino que hablaba de aire más lento, de que sea el soplo más lento, y ese es el secreto de los graves, de los pedales. Aire lento, aire lento. Y eso es lo que lo hace difícil también, porque lastimosamente a veces no lo podemos controlar mucho. Y lo otro que suele pasar en este caso es que a veces abrimos de más la embocadura, es que es muy difícil que nuestro labio quiera vibrar, pues digamos que quiere hacer un pedal cuando abrimos de más y además de eso, mira, aquí estoy soplando. Primer error, estoy soplando muy rápido. Segundo error, está muy abierto, ¿sí? Entonces, el momento que yo hago aire lento, entonces yo lo puedo pensar como decía ahorita, como si fuera a empañar un espejo. Entonces, ¿sí? Entonces ahí, cuando me pongo a ver
en este trabajo que he realizado con el basing, cuando yo me pongo a ver aquí, este es el pedal. Ustedes pensaban que el pedal se veía así. Uno se imagina siempre el pedal, se imagina la boca abierta, todo. Entonces, ¿qué pasa? Si abro mucho la boca, ¿qué pasa? No va a haber manera en que los labios vibren porque no van a tener contacto. No va a haber manera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Yo lo que haría, en este caso, y que le ha ayudado mucho a mis alumnos, empezar desde lo que yo hice ahorita de... ¿Sí? Tratar de mantener, evitar en este caso movimientos ya muy extremos, porque en el momento que yo abro mucho, se me va la vibración. Porque no hay contacto, ¿cierto? Es verdad que ya cuando me pongo la boquilla, también la boquilla ayuda porque la boquilla delimita un poco como la parte del labio que va a vibrar. Pero entonces, mira que lo que me ayuda. Entonces yo empezaría, por ejemplo, en este caso. O por ejemplo, si ya tienes el si bemol. O mira, que en ningún momento estoy tratando de separar. Lo que busco es que sea, o sea, que todavía haya contacto. Es un poquito más abierto, pero no puedo abrir la boca mucho porque en ese momento se me dan los graves. Y sucede también ya con un instrumento más pequeño. Entonces, por ejemplo, que ahí está el mito también. No, es que la boquilla tiene que ser una boquilla para que me suenen los pedales. Tiene que ser una boquilla grande, no sé qué cosa. Entonces yo llegué ahí, cogí la trompeta. Es haciendo exactamente lo mismo. Yo tenía problema para hacerle el pedal en este instrumento, en esta trompeta o en el mismo trombón tenor. ¿Por qué? Porque tenía la idea siempre de abrir mucho. La idea es tratar de no abrir tanto, es como conectar. Si haces ese trabajo de... con glisandos puede ser en el trombón también o aquí desde la vibración. Entonces, mira que aunque tengas una boquilla mucho más pequeña, esta es una boquilla 6,5. En realidad es el mismo, si hablamos de lo que hace la embocadura, es lo mismo que hace cuando la toco en el trombón bajo o cuando la toco en esta trompeta, cuando la toco con una boquilla 1/4 que cuando la toco con una boquilla 6,5. ¿Qué es lo que simplemente en el momento de ponerme la boquilla, simplemente que al ser una boquilla más grande, digamos, el punto de pronto es más amplio el punto de vibración y en el otro es un poquito más pequeño, ¿cierto? Eso, pero si yo, digamos, lo que quiero decir también en este caso, muy importante en el trabajo del basing, que el basing para todos los instrumentos de metal es el mismo, o sea, está en el mismo registro. ¿Qué es lo que cambia en el momento de poner, o sea, lo que cambia es cuando me pongo la boquilla, cuando me pongo el instrumento, que ya, digamos, va a necesitar que vibre cierta parte de nuestro labio, pero eso ya lo hace por la parte de la boquilla. Por ejemplo, estar estudiando esto de esta forma me ha ayudado tanto también para esos límites que a veces uno pone, digamos, en esta parte del registro. Pero digamos, en resumen, para nosotros los trombones bajos, en el registro grave, aire lento y evitar abrir mucho. Siempre tiene que haber vibración, siempre tiene que estar la vibración. No es solo el aire por sí solo no produce el sonido. Es la vibración la que produce el sonido. ¿Alguna otra preguntita de pronto en ese tema? Si quedó claro. O si hay otra pregunta. Yo creo que sí tengo alguna, David. Sí. Y es como, por ejemplo, ya mencionaste cómo piensas el aire en el registro grave. Me gustaría saber cómo piensas la conexión de los distintos tipos de aire según el registro, ¿sí? Que pues podemos decir que el tipo de aire no es el mismo, o sea, la velocidad
y, por ejemplo, su cantidad, por así decirlo, no es el mismo en el registro pues, pedal, medio y agudo. ¿Cómo piensas ese Sí, cambio y cómo piensas o pensarías cada uno de ellos? No sé si sí, me hago entender. sí, tranquilo, sí, ya entiendo. O sea, lo importante en realidad ahí es tratar de evitar, o sea, que el cambio no sea muy, o sea, que no haya tanto cambio en realidad. O sea, lo que le ayuda a uno a poder conectar todo esto es entre menos muevas acá, entre tengas, en el momento que tengas mucho más todo acá, entonces va a ser mucho más fácil. Mira, yo tengo, por ejemplo, en este caso, si yo empiezo a pensar, si yo desde mi pensamiento creo que en el grave es una cosa, en el medio es otra cosa y en el agudo es otra, ya tengo un problema, ya hay un gran problema. Entonces, lo que yo busco, por ejemplo, en este caso, es mantener todo mucho más al centro de lo posible. Como dije ahora, evitando movimientos muy grandes que lo que van a hacer es entorpecer un poco eso. Entonces, cuando yo con el trombón también es muy importante cuando estudiemos siempre unir los registros, ¿sí? Por ejemplo, ahí, imagínate si yo estoy pensando aquí, si vemos... Cierro más. No, tengo que encontrar el punto, por eso hablo de que todo lo tengamos aquí mucho más al centro, porque todo el cambio sucede tanto en la, digamos, en la velocidad del aire, porque la velocidad del aire también cambia, no solamente porque yo tenga que soplar más fuerte o no, sino que tiene mucho que ver con la apertura. La apertura se va moviendo, ella se va moviendo. Lo que pasa es que no es tanto como nosotros creemos en algunos momentos, por ejemplo, hacia el grave, que abrimos tanto que ya no vibra, y en el agudo que cerramos tanto que ya tampoco vibra. O sea, el problema siempre es que no vibra, porque abrimos mucho o porque ya cerramos demasiado. Entonces, en este caso, siempre busco la manera de conectar desde la vibración, o sea, que él siempre se mantenga. Es más, si tú haces la prueba trabajando en esto, normalmente si estaba acostumbrado a hacer ciertos cambios en mi registro, hay un momento en que yo voy a hacer. Creo que está silenciado, qué bueno. Maestro, se mutió. Sí, pero el anfitrión, ¿quién fue el anfitrión? Por ahí me mutearon. Aquí dijo No, el no, yo no anfitrión me fui. muteó. Yo no fui. Bueno, entonces, muchachos, mira, muy importante siempre desde la vibración, conectar, ¿sí? Ah, lo que les estaba diciendo, va a llegar, si uno va a hacer esta conexión, sienta un momento como que no vibra. Ese es como en esa parte donde uno siempre está acostumbrado como a hacer un movimiento muy grande o lo que sea. Ahí está. Entonces lo que tenemos que eliminar siempre es esos movimientos grandes digamos, en la parte de la vibración. Entonces si yo hago... Cuando ustedes se ponen a ver acá, yo pues cuando me pongo a observar es que en realidad no hay tanta diferencia. Entonces mantener todo mucho más acá, Carlos, en ese caso, mucho más todo al centro y asegurarse de que la vibración siempre esté constante. O sea, estos ejercicios de los glisandos, el basing, sea free basing o sea el basing con la boquilla de conexión. Eso te va a ayudar mucho, o sea, nos va a ayudar mucho a mantenernos ahí, mantener como siempre la posición, ¿sí? Entre menos cambios, más fácil va a ser la conexión siempre entre los registros. ¿Alguna otra preguntita o alguna cosa de pronto que nos quedó claro en eso? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Buenas tardes. Eh, Cuando son saltos demasiado grandes, entonces la función del aire, como, o sea, ¿cómo se la piensa? Muchas veces es difícil y se corta a veces. Muchas veces, pues cuando voy hacia el agudo se me corta la conducción del aire y la conexión y Sí. pues Yo creo que quisiera saber un poquito de eso. tranquilo, no está bien. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Si tú lo trabajas desde la conexión del sonido, por ejemplo, haciendo ejercicios con el basing, con ejercicios, por ejemplo, en el trombón glissando,
Ahí vas a empezar buscando la manera en que nunca se corte el aire. Ahí vas a encontrar la solución. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente nosotros asociamos mucho la manera en que hacemos las cosas acá como la vemos escrita en la partitura. Entonces, esos saltos que nosotros vemos en la partitura normalmente son saltos que nosotros hacemos en el instrumento desde la parte de los movimientos. O sea, simplemente fíjate en eso. Fijémonos un poco en eso y eso sucede mucho, nosotros nos asusta. Por de ahí que si nos ponen, por ejemplo, una partitura con clave de do, a veces, aunque esté muy agudo, se nos hace mucho más fácil que cuando nos escriben lo mismo en clave de fa. Ahí es donde está, digamos, esa conexión que hay entre cómo vemos las cosas, en realidad en cómo digamos, cómo las deberíamos pensar, ¿sí? Entonces, sucede mucho, en ese caso también asociamos mucho los saltos con movimientos muy grandes. Ahí está. Entonces, ¿cómo vas a conectar? De la misma manera Mira, el primer ejercicio que hicimos, de lo de... Oh. Por ejemplo, ahí lo que estoy buscando es no tanto digamos, en cuestiones de calidad del sonido, lo que sea, estoy buscando conexión primero, ¿cierto? Y también pensar en esa conexión que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en si bemol pedal. Lo que pasa es que cuando hacemos el salto, ese cambio debe ser a un clic, es más rápido. Entonces pasa como... Por ejemplo, ahí puede hacer uno muchos ejercicios, digamos, haciendo un poquito esos saltos. Yo lo que hago, digamos, si sé que hay algo que me da dificultad, lo que busco es enfrentarme mucho más a eso. Entonces, y hago ejercicios que me ayuden. Por ejemplo, una escalita mayor, pero lo que estoy haciendo es que cada una de las notas, digamos, las voy alternando en la octava, a la octava. Pero lo más importante que eso es tratar, mira, desde aquí, que se vea como si todo estuviera en una misma línea. Ahí está, ¿sí? Entonces es muy importante como que abordes eso y lo que te decía ahora, buscar la manera en que eso, en la manera en que lo leemos o como que se ve en la partitura, no crear esas distancias tan grandes con movimientos o con nada en el instrumento. En el instrumento siempre debemos procurar porque todo esté mucho más cercano. En el caso de los intervalos, pues lo que hay que hacer es el cambio por lo menos que hay en la apertura y en la velocidad del aire, ¿cierto? Que está muy ligada. O sea, es que no, si yo solamente pienso en velocidad o sea, cuando yo soplo más, a veces ni siquiera es que cambie la velocidad, pues cambia digamos, la cantidad y lo que va a pasar es que va a sonar el instrumento más fuerte, más no quiere decir que me va a subir al agudo. Pero digamos que eso tiene que ir acompañado de la apertura tiene que ser o más amplia o más pequeña para los agudos o más grande para los graves, ¿cierto? Y moverse, digamos, ser muy estable en ese movimiento, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas es muy importante pensar en que si voy a hacer que el cambio tiene que ser muy rápido, tenemos que acostumbrarnos a hacer el cambio rápido, pero eso es un proceso, o sea, yo lo que te invito a hacer un poco es ese trabajo de la conexión desde la vibración, o sea, que siempre haya vibración.
sea, buscar la manera es la única forma. O sea, primero lento, siempre conectando desde la vibración y ya después hacer el cambio lo más rápido posible. Y lo otro también es evitar movimientos grandes. En el momento que vamos intervalos muy grandes, tratar de no convertir lo que vemos en movimientos grandes o excesivos en nuestra embocadura. Sí, respondo un poco a lo que me preguntabas. Sí, profe. Listo. Sí. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Ve, Carlos, ¿hasta qué horas estamos? Maestro, yo creo que a media horita más, pues usted dirá. Bueno, sí, no, porque me gustaría que tengamos preguntas. Muchachos, muy importante, por ejemplo, es esto, o sea, hay muchos ejercicios, muchos. Yo no quiero simplemente darles un montón de ejercicios, yo quiero que reflexionemos un poco más en qué hacer, en cómo hacerlo. Es muy importante identificar nosotros, cada uno de nosotros, como les dije ahora, cuáles son nuestras fortalezas, pero cuáles son nuestras debilidades también, ¿cierto? Que es muy importante, muchachos, que nosotros hacemos técnica para que nos ayude, la técnica nos ayude como a abordar todos los retos que nos presenta la música, ¿sí? Cuando nosotros hacemos simplemente técnica para tener una flexibilidad más rápida y hacemos escalas solo para tocar escalas más rápidas o lo que sea, pero no hay un trasfondo, no, en realidad no estoy haciendo esa técnica para que cuando yo vaya a hacer música, a tocar una obra, realmente suene mejor, pues nos vamos a, digamos, en realidad no tiene ningún sentido, porque finalmente vamos a parar un escenario que vamos a tocar. Vamos a tocar ejercicios técnicos o vamos a hacer música. Entonces es muy, muy importante. Nada más ahorita que yo estaba pensando un poco en hablar de esto, yo siempre, la técnica siempre tiene que estar al servicio de la música. ¿Sí? Maestro, Si nosotros, sí, cuéntame. Pues la programación está la sesión hasta las 4:30, pero pues listo. usted... Perfecto, eso, no estamos muy bien de tiempo entonces. Bueno. Entonces, Carlos, en ese orden de ideas, digamos lo que digo, el técnica al servicio de la música es muy, muy importante identificar. Entonces, identificar en algunos casos, es más, yo hay ciertas cosas que trabajo más en unas épocas que en otras, dependiendo de lo que vaya a tocar en la orquesta en esa semana, dependiendo de si voy a tocar una obra de solista, entonces me fijo en la obra y veo que técnicamente me exige ciertas cosas. Entonces yo no voy simplemente, o sea, estoy pensando en mejorar técnicamente para que suene mejor la obra, no simplemente tocar técnicamente bien. O sea, es lo que digo, si nosotros hacemos una obra simplemente para que suene técnicamente bien, en realidad ese no es el objetivo, o sea, lo que tenemos que buscar. Aquí yo pues ahorita que pensaba un poquito en lo que, en todo esto y decía, la idea no es que la música suene técnica, debemos usar nuestra técnica para que suene mejor la música. Ahorita que estaba como pensando un poquito en la idea que quisiera de pronto sembrar un poco en ustedes, ¿sí? No hacer que la música suene técnica, sino usar nuestra técnica para que suene mejor la música. Eso es muy importante, muchachos, y yo creo que en lo que les dije ahora, la música siempre nos propone retos, y nosotros en nuestro trabajo diario lo que hacemos es desarrollar habilidades técnicas que nos ayuden a digamos, como a afrontar esos retos que nos pone la música. Si la música nos pone ciertos retos, para los cuales en algunos momentos puede ser que técnicamente no esté preparado, pues ahí es hasta muy interesante, porque ya me está diciendo, hey, es que tienes que trabajar en esto. Si hay una pieza musical donde hay cierto, en el caso de ahorita, tengo muchos saltos de octava, saltos sexta, séptima, no sé qué, y entonces, bueno, eso es un reto que nos propone la música. Entonces yo digo, estudio desde la técnica, en mi trabajo técnico voy a estudiar mucho más esto. Es como si yo voy a tocar William Tell. Si yo voy a tocar William Tell, muchachos, y todos los que lo conocen, ¿qué es lo primero que tengo que meter en mi estudio técnico? Alguien que me lo responda. ¿Escalas? ¿Pero de qué clase?
Cromáticos, o normal. Eso, ¿cierto? O sea, y no quiere, o sea, la idea sería hacer escalas cromáticas todos los días. Pues bacano sería, pero no siempre uno tiene el tiempo. Pero si yo voy a hacer William Tell y no estudio escalas cromáticas, estoy en el lugar equivocado, como se dice, ¿cierto? Entonces mira que la música nos va pidiendo. Yo a veces, si vamos a tocar Berlioz, vamos a tocar la fantástica de Berlioz, y por allá tiene unos pedales, pan, uno puede decir, no, es que pues yo soy trombonista bajo, no, los pedales me suenan y todo esto. Sí, pero en el contexto en el que están en la pieza, ¿cómo están? Y cuando llego yo al primer ensayo y veo que me traga toda la orquesta, que toque supuestamente en la manera en que siempre los estoy practicando, no sé qué, pero en el contexto de la orquesta no se escucha. ¿Qué hago yo ahí? Tengo que entonces, dentro de mi estudio técnico, debo trabajar en eso. Voy a hacer Valquirias o lo que sea, voy a hacer, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Que vaya a tocar. Siempre fijémonos en eso y miremos técnicamente qué necesito para que suene mejor la música. Porque si no, pues si yo no tengo las herramientas técnicas y no las sé utilizar, porque es otra de las cosas, muchachos, cuando nosotros estudiamos solo técnica para la técnica, y nos ponemos muy felices porque nos sale muy rápido, nos ponemos muy felices porque hacemos el re por allá arriba o hacemos X o Y cosa, lo que sea. Pero cuando en el momento que vamos a la música, eso no nos sale, es una cosa que tenemos que pensar mucho. Entonces yo siempre digo, hombre, ¿de qué sirve? O sea, dedicarle, y además de que es lo que más horas le dedicamos nosotros en el estudio. Entonces, muy importante, además de adquirir herramientas técnicas, muchachos, saber nosotros cuándo la necesitamos. Y lo que estoy diciendo yo de saber es, el momento que me salga una obra, identificar de una vez. Es como que yo tengo una caja de herramientas acá y tengo que poner un clavo. Y yo ya se fue madre, tú, el martillo, pan, y pongo el clavo. Pero ¿cuántos no llegan y abren la caja de herramientas y ven un alicate, una pinza? Y dicen, no, pues con esta pinza también le puedo dar. Y puede ser que te cumpla la función, que puedas resolver con el alicate que decimos nosotros, también puedas poner el clavo. Pero es la herramienta realmente que necesitabas para eso. O sea, ¿cómo no identificaste que dentro de tu caja de herramientas lo más apropiado para hacer esa tarea era el martillo? ¿Cuánto no nos pasa a nosotros con la técnica, verdad? Nos pasa mucho eso. O sea, trabajamos mucho y tal vez adquirimos muchas herramientas, pero a veces fallamos en el momento de ponerlas en contexto, de utilizarlas realmente en el momento que es. Entonces, muy importante, ¿qué obra estoy tocando? ¿Qué me exige esa obra? ¿Sí? Voy a tocar tercera de Schumann, uy, legato, lento, o sea, uy, ¿qué tengo que trabajar en esos días? Entonces ya trabajaré otras cosas, haré mucho Bordoni también, que me ayude como a la interpretación, al legato, ¿cierto? ¿Qué otra cosa también? Pues ya que llego al Bordoni, el Bordoni no se puede convertir solamente en el método para estudiar legato, ¿no? Es que ahí es donde digo yo que nosotros pensamos en muchas partes tocar las cosas desde la técnica. Cuando nosotros tocamos solo el Bordoni para tocar bien el legato, nos estamos yendo solamente a un aspecto de lo que es el Bordoni como tal. O sea, no estamos yendo solamente al aspecto técnico, pero ¿dónde queda lo musical, lo más importante del Bordoni? El del Bordoni es el legato, no, es el fraseo. Es cómo resuelvo una frase, cómo llego a los puntos de tensión, cómo darle una mejor interpretación. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nos quedamos pensando siempre en el Bordoni y hacer bien el legato, y ese es como el gran objetivo de nosotros con el Bordoni. Y entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa también cuando vamos a hacer cosas, vamos a hacer música, nos sucede también eso. Podemos tener la herramienta y todo, pero nosotros mismos nos limitamos a simplemente hacerlo técnicamente bien. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde está la parte importante de que es la música, la interpretación? Entonces, en ese orden de ideas también recomiendo mucho, estudiemos la técnica, pero que dentro en nuestra rutina haya mucho espacio para aplicar la técnica, no solo para estudiarla, sino para aplicarla. Tomemos el Bordoni, no para estudiar legato, no, para estudiar fraseo.
¿sí? Agarremos otros, no sé, utilizamos, hay un libro que estaba utilizando con mis estudiantes, disculpen aquí, se llama Lip Slurs, que es de Brad Edwards, es tremendo, se lo recomiendo a todos. Ah, vea, es que ahí Carlos, de hecho llegó ahí muy bien, ¿cierto? Con eso. En este momento, pues yo creo que la literatura va cambiando. Hay muchas cosas que de pronto uno va adquiriendo a partir de diferentes experiencias. Ah, he estado en un festival, este maestro dijo esto por los profesores que uno ha tenido, ¿cierto? Digamos, cuando hablamos de métodos, últimamente he estado también, he tenido siempre a la mano, digamos, los que están ahí, pues digamos, el Arbanz, el Coprash. Hay unos estudios muy interesantes que de un francés, Nollet. Los estudios de Nollet tienen unos de estilo, tiene otros eh, unos muy melódicos, muy bonitos, o sea, eso lo he trabajado. Eh, Como les digo, el Copras, el Arvans también en momentos también lo utilizo, el Bordoni, en el caso del Rochut para los trombones tenores, y tengo una versión del Bordoni para trombón bajo, pues una recopilación. Yo creo si de pronto lo tengo por aquí, sí. Pero yo les muestro un poco de la literatura que tengo, que me parece muy, muy importante, ¿sí? Entonces, el maestro Brad Edwards tiene unos libros maravillosos que además lo ha hecho en colaboración con grandes trombonistas. Por ejemplo, tengo este que se llama el de Bass Trombone Craft, como el arte del trombón bajo, que también lo tiene para trombón tenor, el de Bass Trombone Tenor Trombone Craft. Muchachos, este que 2008, este ha sido uno de esos métodos que me cambió la vida, también el método del maestro Ben Van Dyke, ¿cierto? Ah, el Blasevic también, Carlos. Tengo los Blasevic acá, trabajo los de trombón, aquí los tengo, de hecho, aquí están. Blasevic, tengo el libro 1 y 2, que son también estudios muy interesantes. Lo que digo del Bordoni, también una recopilación de Wesley Jacobs, es para tuba. Tanto ese como el Blasevic pues está para trombón tenor, pero utilizo pues los de tuba para el trombón bajo, ¿cierto? Hay unos muchachos que conseguí hace poco, bueno, el de Lip Slurs es muy interesante porque es otra manera de trabajar lo que nosotros llamamos flexibilidad, que son con ligaduras naturales, y tiene unos estudios geniales. Geniales, Brad Edwards, se los recomiendo. Lip Slurs Melodies, porque son melodías. O sea, lo que les dije ahorita con respecto a poner en contexto, él aquí simplemente no estamos haciendo flexibilidad, no, es pues como trabajo un poco, aunque es un poco de aquí y de allá, también pues hay varios métodos a partir de lo que uno vaya necesitando, ¿cierto? Tengo también el de Charles Vernon, Singing Approach to the Trombone. Entonces ese es muy, muy interesante también, que ahí está uno de los estudios que les dije ahora, que trabajo así con el bassing. Eso está muy, muy interesante. Entonces muy, muy importante, muchachos. Entonces, como les digo, o sea, y el gran, digamos, consejo que les doy, muchachos, siempre técnica al servicio de la música. ¿Qué necesitamos para que suene mejor la música? Desde la técnica. ¿Cómo utilizamos nuestras herramientas? No solamente, como les digo, no es comprar y herramientas y guardarlas y meterlas en ese cajón, sino si yo tengo una herramienta, saber para qué la necesito. Muy importante, hay herramientas tan específicas, hay ciertas herramientas tan específicas, pero que uno tal vez no las vaya a utilizar siempre, pero yo la necesito y si ya la adquirí, necesito también en el momento que me aparezca recordar, verdad, que es que yo la tengo acá, venga, saquémosla, que es que me llegó el momento para poner esta para utilizar esta herramienta. Muy importante, muy, muy importante.
No es, como les dije, el mensaje mío hoy, o lo que pues no quería simplemente dejarle un montón de ejercicios, sino simplemente que se vayan con una idea un poco de cómo hacer las cosas, ¿sí? Muy, muy importante. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Nos estamos ya acercando como al final. Me dice Carlos que muy juicioso con los libros originales. Eso es un billete, como se dice, un billetico ahí invertido, es una gran inversión. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? Maestro, sí, por acá en Facebook hay una pregunta de Ángel Castillo de qué ejercicios aconseja para una distonía de la embocadura en el labio inferior. Uy, esa está complicadito porque, digamos, en esos casos a veces, pues tengo que decir que no soy muy experto, pues, en ese caso. Lamento mucho, pues, esa situación. Eh, pero sí, en ese caso yo creo que es muy importante poder tener, de pronto buscar una persona que tenga un poquito más conocimiento del tema. Hay personas muy juiciosas, pues, y en el país también que han estado trabajando. Mira nada más Robinson con toda esta recuperación de su parálisis facial, ese trabajo tan magnífico que ha hecho. Yo creo que Ángel, en ese caso de pronto conversarte con Robinson, Holman también, muchacho de Bogotá. Hay personas que han tenido, hay un muchacho aquí de Medellín que se llama Eduardo Macías, que han tenido, digamos, han afrontado esas situaciones y digamos, han podido recuperarse. Yo en ese caso, digamos que no me meto mucho ahí porque no tengo tanto conocimiento. Si quiero saber y busco la manera de informarme y todo esto, porque lo que quisiera, digamos, Dios no quiera que uno tenga esa situación o alguno de esos estudiantes pues poder ayudar, pero de pronto decirte así en este momento pues como algo tan específico, que me estás diciendo algo ya muy específico, en realidad no, te recomendaría de pronto a estas personas para que tal vez les escribas un mensajito a ver si ellos te pueden decir algo. Hay un trombonista costarricense también, en este momento John González, ¿cómo es? En este momento se me fue el nombre, pero hay otro que vive en Estados Unidos y dio una charla. Hay otro trombonista de aquí de Medellín que se llama Carlos Isturiz. Carlos Isturiz también se ha informado mucho sobre el asunto. Podría ser también en ese caso. No sé si quieres, después me puedes escribir por interno y yo te puedo dar el dato de pronto de estas personas para que converses un poco con ellos. ¿Listo? Maestro, Sí, bueno, yo creo que ya con esta última pregunta sí, podemos ir finalizando nuestra sesión. ok. Bueno, no sin antes agradecerle en nombre de la universidad, en nombre de la Universidad Industrial de Santander, del maestro Robinson, de haber participado el día de hoy en este espacio tan importante. De verdad que todo su conocimiento, espero aprovecharlo, ¿no? Cuando dentro de poco tiempo, Claro que sí, 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 claro sí, que sí, pero esperemos todos de de verdad alguna manera. muchísimas gracias por dedicarnos este espacio. Gracias de verdad, en nombre de la universidad, del maestro Robinson, de verdad muchísimas gracias. Y no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta ya al maestro para terminar la sesión. Última pregunta corta. No, maestro, pero bueno, Se quedan calladitos, se quedan están calladitos. anonadados. Sí, Maestro, de sí. verdad, muchísimas gracias. ¿Que cómo Y hace para tener ese sonido tan bonito? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Quién está por ahí? Camilo Jiménez. Ya sabía, Camilito. Hombre. Oye, eso yo creo que hay cosas que también tienen que. Yo creo que en ese caso son de las cosas en las que yo no me he tenido que ocupar mucho. Yo creo que es un regalo de Dios que me ha dado pues con el sonido, porque no es porque yo mismo no me lo digo, me gusta pues mi sonido, pero siempre ha sido algo que me lo dicen mucho y eso me hace sentir muy contento siempre y no, de verdad, muchas gracias Camilito, pero es simplemente cosas que de pronto se dan muy naturales, pero también, claro, trabajo, la manera de pensarlo, yo creo que nos ayuda mucho
esa parte de pensar siempre el instrumento desde el canto. Ay, que es importante lo que decía Camilo, que muy importante, que lo hablaba esta mañana, muy interesante la charla que nos dio Camilito con respecto a la música antigua, el sacabuche, que hablaba un poco de cómo él toca el instrumento, digamos, y respeta como esa naturaleza del instrumento. No ha tratado de tocar el sacabuche en la manera pues como moderna, sino conservar digamos, sus características. Y hablaba yo un poco con él, y una de las cosas que hablé hoy muchachos, tiene mucho que ver con el hecho de dejar que cada instrumento tiene sus características, y dejar que cada instrumento, a partir, digamos, técnicamente, sé que podemos hacer muchas cosas, pero lastimosamente a veces queremos, en el caso de nosotros como trombón, simplemente lo voy a poner como un ejemplo, para que no dejemos pasar esto que yo le dije a Camilito, que iba a hablar un poquito del caso que, pues de ese tema, y más porque me quedó como esa incógnita, sino ese pensamiento esta mañana, y es porque lo mismo que sucede, digamos, en el sacabuche, que quiere ya tocar con, tal vez gente que lo toca ya con una boquilla del trombón moderno, todo esto que da una sonoridad muy distinta, o que quieren que tenga un sonido que es totalmente distinto a la naturaleza del instrumento, pues porque ya hay una idea de pronto del sonido a partir del trombón moderno. Pero yo le decía que no estamos muy lejanos, por ejemplo, con lo que sucede con solamente la familia de los trombones. O sea, es muy importante dejar que cada instrumento, el trombón bajo, tiene sus características. Digamos, en este caso yo dejo que el instrumento sea, o sea, que suene como con sus características, y en ese caso, digamos, tiene mucho que ver el trombón, y a veces también la marca, lo que sea, pues, y también yo, por ejemplo, que nos sucede mucho, es como, yo últimamente he estado estudiando este instrumento, que gracias a Camilito también que lo conseguí. Por ejemplo, una de las cosas que suele uno, como viene uno con la idea del trombón, uno quiere llegar a este instrumento buscando como sea misma profundidad en el sonido y todo, pero yo me he dado cuenta, no, tengo que llegar acá, tengo que dejar que este instrumento suene como es su naturaleza, no tengo que forzar, no tengo que buscar una profundidad del sonido, unos graves de cierto color o lo que sea, porque si no me quedo simplemente tocando ese instrumento, pero hay que dejar que el instrumento por ejemplo, en este caso, que he estado explorando bien bastante este instrumento, me he dado cuenta de eso, es simplemente dejar que el instrumento suene con sus características. Lo mismo cuando tocamos el trombón tenor, es una falla muy grande tratar de tocar el trombón nosotros como trombonistas bajo y querer que el trombón tenor no suene opaco y no suene, o que el grave no suene como en un trombón bajo. No, los graves en el trombón tenor y lo mismo, es como querer tocar alto con el mismo, como decimos nosotros, con el mismo viajado con que toco el tenor. Entonces imagínense, o sea, ya estamos tratando de tocar un instrumento que es distinto de la misma manera que toco de pronto el que tengo más cercano. Entonces yo creo que es una de las cosas que también tenemos que, pues que es muy bueno que no nos quedemos, pues que no nos quedáramos sin hablar, digamos, de ese tema. Dejamos que cada instrumento, desde una buena técnica y todo, y de hecho, mira, yo lo que hago aquí no me cambia nada, yo solamente cambio de instrumento, y aquí esto es lo mismo. O sea, que enfoquémonos en que esto se mantenga, y ya simplemente dejemos que cada instrumento suene con sus características propias. Y bueno, yo creo, entonces, así estamos. Así quedamos. ¿Ya volvió por acá el maestro Robinson? Sí. David, mira David, muchas gracias. Está por allá con compañía usted. Estoy con la compañera. Qué belleza. A ver, pero espera que yo lo tengo que mirar, lo tengo que ver a usted, a verlo dónde está. No me vio. A ver, no lo he visto. Ya pues. No, agradecerle, David, muchas gracias por su tiempo, por información tan valiosa. Y bueno, extenderle pues la invitación a todas las personas para que nos acompañen mañana en la primera sesión de calentamiento que vamos a tener en la Semana del Trombón.
y esta primera sesión va a estar a cargo de precisamente uno de los ídolos de muchos trombonistas en el mundo, realmente. Sí. Se llama Ben Van Dyke, como ya lo comentó David. Hemos tenido la fortuna de conocerlo, de hablar con él y bueno, mañana todos ustedes van a tener esa posibilidad también de, digamos, de conocer un poquito más en detalle lo que hace él y que realmente en términos generales no es muy distinto incluso a lo que muchas cosas que dice David, porque finalmente, como también comenta David, la clave está en cómo haga usted las cosas, porque finalmente donde usted vaya le van a decir que hay que trabajar en afinación, que hay que trabajar en la digitación, que tiene que ser más fluido, que tiene que ser menos tenso, etcétera, etcétera, pero la clave está precisamente en cómo hago las cosas en función de mis capacidades, en función de mi proceso, ¿sí? Entonces, muchachos, muchas gracias a David. Nuevamente, pues, sabe que aquí David también es un viejo conocido de la casa. David ya tiene la oportunidad de venir a Bucaramanga también en otros tiempos. Y bueno, esperemos pues que en algún momento podamos volvernos a ver nuevamente presencial. Muchas gracias, David, y todos pues invitados mañana a que continuemos en esta semana de trombón. Gracias, papá, vaya, pues, papá, vaya que lo necesitan. Pues. Todo un placer. Muchas gracias por la invitación y que aprendamos mucho, pues, esta semana. Listo. Chao. Gracias. Chao.